Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy una vez más aquí con todos ustedes, llenos de amor, llenos de... Bueno, ¿cómo no vamos a estar llenos de amor si somos puro amor? O sea, no podemos estar llenos de otra cosa que no sea amor, porque es nuestra naturaleza. Bueno, hoy empezamos el capítulo 3. Primera vez que estamos hablando del capítulo 3 y ya llevamos dos capítulos con varios subcapítulos, así que estamos empezando con el primer subcapítulo del capítulo 3 Sí. y como siempre vamos a hablar en esencia siempre de lo mismo, que es la parte práctica de lo que esto significa, tratando de resumir lo más que se pueda el lenguaje que se utiliza aquí para ver cuál es la parte aplicable de lo que esto significa, cómo nosotros lo percibimos, cómo lo podemos corroborar. Eh, este subcapítulo está bastante simple. Veo que hay muchas correcciones que siempre se hacen en términos de lo que es el lenguaje cristiano y algunas citas de la Biblia, Nuevo Testamento más que nada, expresiones como esas que se tratan de simplificar. Y eso lo vemos a través del curso de milagros, que hay como un intento de querer corregir las distorsiones, las tantas distorsiones que han ocurrido en términos de interpretación de lo que es el mensaje de Jesús. Así que Sí. vamos a empezar por esa parte y Bueno, guíanos cómo se llama todo. sí, bueno, ya dijimos que este es el capítulo 3 que se llama La percepción inocente. Está muy lindo. Y el número uno, el subcapítulo número uno, es expiación sin sacrificio. Exacto, este es el primer subcapítulo del capítulo 3 que se llama Expiación sin sacrificio. Hay 8 puntos aquí que, como siempre, les recomendamos que lean, a pesar de que nosotros lo vamos a leer, pero Sí. léanlo y releanlo. Nosotros vamos a dar una interpretación basada en lo que nosotros vivimos y cómo se entiende esto desde el aspecto no dual, lo cual es un entendimiento de que lo que esencialmente somos es la conciencia de la experiencia. Y de nuevo, quizá la parte que se hace difícil de uno querer simplificar las cosas es que se habla siempre de lo mismo, pero por eso utilizamos palabras para expandir hacia lo innecesario un poco y luego traer otra vez a la simplicidad de las cosas. Sí. Pero así es como nosotros vivimos esto, lo entendemos y por supuesto lo compartimos, que es lo mejor que podemos hacer. Sí. Y bueno, necesitamos siempre palabras para poder explicarnos. Por eso es que nos vamos como que mucho por eso. Sí, sobre todo notar que cualquier intento de explicar lo que es cómo vivir este reconocimiento, esta armonía, no es más que es un juego. O sea, es un juego en el sentido de cómo la poesía es un juego de palabras. La explicación intelectual eh, es una poesía que se ha perdido en el deseo de establecer un entendimiento rígido de la realidad, lo cual no existe. Así que por eso nosotros jugamos con estas palabras. Como cualquier expresión poética, hay contradicción dentro de lo que se dice y eso es parte de gajes del oficio. Sí. Bueno, empecemos con el punto uno. El sufrimiento es opcional. Recordando que todos estos títulos que estamos leyendo Sí. es lo que nosotros titulamos los párrafos, no es lo que dice el curso de No es lo que milagro. van a leer aquí. Pero aquí, por ejemplo, yo veo que el sufrimiento es opcional, como decimos en budismo. El dolor es, eh, es necesario, pero el sufrimiento es opcional. Vamos a leer. Empieza diciendo, hay otro punto que debe quedar perfectamente claro antes de que pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado con los milagros. La crucifixión no estableció la expiación, fue la resurrección la que lo hizo. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría cometer tal equivocación. Si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno.
Esta desafortunada interpretación que surgió como resultado de la proyección ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. El auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse, ¿cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su Hijo? Quiero hacer unas acotaciones, si me lo permites, Sí, aquí. sí. Eh, Esto es histórico. Los gnósticos, en realidad no deberíamos decir los gnósticos, la era precristiana, luego de que Jesús murió y quedó como una especie de filosofía de vida, algunos tomaron el camino del sacrificio como la manera de llegar a ese estado de Jesús. Y esto fue una de las cosas que empezaron a influir en la iglesia ortodoxa, que en esencia tomó, por eso es que vemos a Jesús crucificado siempre, casi siempre, ¿no? Lo tiene, Sí. es clásico en nuestras iglesias católicas, al menos. Siempre ver una gran imagen de Jesús crucificado. Y aquí están diciendo eso, o sea, que la crucifixión no estableció la expiación. ¿Okay? Esto es literal y simbólico. Literal en el sentido de que no fue porque Jesús se sacrificó que hubo expiación. Y ahorita explico cuál fue el camino de Jesús y lo que significa la expiación en su historia. Lo cual simbólicamente nosotros podemos usar y decir, ok. Por eso decimos Jesús se sacrificó por nosotros. En realidad la historia de Jesús es un ejemplo para nosotros. El sacrificio no es más que el camino que todos tomamos. Todos estamos sacrificando algo para tomar un camino particular. Entonces, históricamente, mucha gente lo tomó literal. El hecho de que sufrir y sacrificarse Es la manera. es la manera. Entonces, hay un debate en la era precristiana donde algunos decían, es innecesario que te estés sacrificando, porque una de las cosas que ocurría es que los romanos, que eran los que estaban en ese tiempo, el imperio romano, veían a las personas, ok, tú eres un hereje porque estás creyendo en Jesús o en Cristo. Okay. Entonces los juzgaban y los romanos eran muy jurídicos. Entonces le decían, ok, si tú te arrepientes de adorar a otra cosa que no sea Roma o bueno, los dioses que ellos tenían, entonces estás bien. Sí, te absolvemos de tus pecados, básicamente. Entonces había mucho debate porque decían, no, porque es que tú te tienes que sacrificar y si eso es lo que querías hacer, pues bien. Sí. Eso es lo que tú quieres hacer, pero no porque tú lo hagas. No, entonces yo soy... Que tiene que ser así. Exacto. Esa mentalidad se mantiene todavía en nuestra iglesia, que uno debe sacrificarse para poder alcanzar. Esto lo vemos como en nuestra sociedad también. Debo sufrir y matarme para conseguir lo que quiero. Hace poco lo estamos hablando. Sí. Sí, es increíble, pues como a veces el mensaje se agarra así y se desvía. Entonces, pero bueno, son las cosas que tuvimos que ver para darnos cuenta de que no es así. Y bueno, la única acotación que yo tenía era que creo que fue algo que yo comenté desde el video pasado, creo que fue, bueno, que nunca tuvo sentido para mí eso aunque me parece que es que me estoy brincando un poco. Estoy brincándome a las dos, entonces no lo voy a comentar todavía. Estamos siempre en el mismo punto, brincando. Sí, sí. Pero no lo voy a decir todavía, hasta que lleguemos para no echar spoiler. Pero no, sí se comprende, pues comprendo lo que se quiere decir. Sí, y bueno, aquí resaltan que eso de creer que la crucifixión, cuando invertimos lo que es el entendimiento de la crucifixión, lo estamos haciendo a través de la proyección. Esta proyección es el ser egoico. Únicamente podemos ver la crucifixión como una manera de obtener esa expiación o claridad, como estábamos hablando, pureza, a través del sacrificio. Sí, aquí viene una vez más, por supuesto, como que aquí repetimos las cosas hasta que se nos queden bien metidas. Es cuando siempre decimos
que lo sientas tú mismo o que lo busques tú mismo, a ti te resuena en que tú tienes que sacrificarte para obtener las cosas así de esa manera tan exagerada como dicen y todo eso, o sea, una vez más y en todo, o sea, eso aplica en todo, siempre busca lo que sale de ti, siempre busca lo que tu corazón te dice, porque eso es lo que iba ahorita, lo que anoté, es que yo me acuerdo, o sea, que lo comenté en el video pasado, que yo siempre desde chiquita tenía eso, desde que era muy pequeñita, yo decía, yo no puedo creer que un papá sea malvado así, y más que, claro, yo lo veo de una forma separada todavía, ¿no? Si Dios es el Padre gigante, ¿no? Era como yo lo veía porque estaba en el cielo, y el cielo es enorme. Entonces decía, ¿cómo el papá primero, el uno, nos va a castigar? Entonces eso para mí no tenía sentido y yo siempre lo creí. O sea, yo creí que eso no podía, eso no tenía, no tenía sentido, tal como lo dije. O sea, no podía ser que un papá viniera a castigarnos. Entonces por eso que les digo, uno siempre tiene que creer en lo que sale de uno, en lo que decimos, cree en tu corazón, confía en ti porque no le ves tú el sentido. Entonces no porque, no, es que me lo está diciendo mi abuela. Yo amo a mi abuela, a mis abuelas. Tengo la dicha de todavía tener una. Bueno, todas tengo todas, pero una que todavía está aquí en su cuerpo físico. Pero ellas también pues venían de ciertas cosas que le dijeron cuando eran chiquitos y lo creyeron y así, ¿no? Entonces a mi abuela decía así, pero yo amaba a mi abuela, pero yo decía, esto no tiene sentido. Nunca se lo decía, pero yo decía por entre mí, esto no tiene sentido, a lo que misma otras oportunidades ella me dice. Entonces, bueno, toda la invitación es a que siempre creamos en lo que nosotros, lo que nos vibra aquí adentro, no en tanto lo que dicen todas las cosas. Chato. Sí, y eso, ahí estás invitando a llevar nuestro entendimiento, justamente lo que vamos a hablar aquí. O sea, cómo se siente desde ese entendimiento inocente, que es el que vamos a llegar, ¿no? Inocente siempre es desprovisto de pensamientos que nublen mi definición de la realidad, Sí. o mi visión de la realidad. Creo que no tengo otro comentario aquí. Déjame ver, porque esto está cargado de mucho que... No, yo creo que eso es todo. Hay un error. Resaltar que esto se llama expiación sin sacrificio y definir de nuevo expiación como la claridad mental que surge luego de que nosotros vemos a través de la verdad. Y a través de la verdad empezamos a cortar a través de las sombras, mentiras, ilusiones o engaños que tenemos de nuestra ficción. Sí, mental. que de estas creencias. Cuando tú estás claro en la verdad, o sea, cuando has presenciado, no sé qué palabra decir, la verdad, esa pureza, todo se derrumba. O sea, todas esas cosas se derrumban. O sea, se desaparecen. Y eso es lo hermoso, que ahí tú empiezas desde tu verdad a ver la verdad. Continuamos. ¿Viene? No. Dos. Sí, yo ando bien, no sé. 2. Distorsión de actitud. Aquí vamos a ver un poco lo que es la distorsión, ¿no? Cómo podemos distorsionar como... aquí no sé si aquí lo mencionan al final de la 1. Pero sí, eso de invertir básicamente en nuestra visión, que es lo que hacemos y vivimos en temor. Vivimos en temor. Empieza diciendo, la mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición de otro, sino más bien en proteger la verdad. No es muestra de sensatez aceptar un concepto si para justificarlo tienes que invertir todo un marco de referencia. Este procedimiento es doloroso en sus aplicaciones menores y verdaderamente trágico a una escala mayor. Con frecuencia la persecución termina siendo un intento de justificar la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Ni siquiera las palabras mismas tienen sentido. Superar esto ha sido sumamente difícil, pues si bien este error no es más difícil de corregir que cualquier otro, son muchos los que no han estado dispuestos a abandonarlo en vista de su eminente valor como defensa. Un ejemplo menos dramático es el del padre que dice, esto me duele más a mí que a ti. Pero se siente exonerado al darle una paliza a su hijo.
¿Crees que nuestro Padre piensa realmente así? Es tan esencial eliminar cualquier pensamiento de este tipo que debemos asegurarnos de que nada semejante permanezca en tu mente. Yo, refiriéndose a Jesús, no fui castigado porque tú fueras malo. La lección completamente benévola de la expiación enseña, se echa a perder. Esto no lo entendí bien. La lección completamente benévola que la expiación enseña se echa a perder si se mancilla con cualquiera de las formas en que esta clase de distorsión se manifiesta. Voy a lanzar mi comentario aquí poniendo un ejemplo. La primera parte del párrafo que se refiere o hablan de cómo podemos invertir nuestro entendimiento hacia una creencia, ¿no? Que no es sensato aceptar un concepto que para justificarlo tenemos que invertir todo un marco de referencia. Un ejemplo de esto es lo que conocemos como materialismo. Materialismo no en el sentido de que me gusta obtener cosas, aunque eso es un producto de la visión material de la realidad, pero materialismo en ciencismo, creo que se llama cientismo, algo así. Es la filosofía o el entendimiento de que la realidad está hecha de partículas. La realidad no está hecha de partículas, porque eso no se comprueba en nuestra experiencia. Nosotros nunca hemos experimentado partículas, hemos experimentado únicamente conciencia. Entonces, basado en este modelo, estamos invirtiendo un marco de referencia. Nuestro marco de referencia es lo único que tenemos, que es conciencia. Y esto estaba bien establecido en los principios de la mecánica o física cuántica hace 100 y pico de años. Se entendía, bueno, el marco de referencia siempre es el observador. Y el observador es pura conciencia. De alguna manera se ha invertido creando materialismo. Entonces el materialismo nos dice que somos materia que construyó un cuerpo de manera aleatoria, que construyó una mente, cerebro, y que dentro de ese cerebro hay conciencia. Totalmente al revés. Totalmente al revés. Lo mismo está pasando aquí con la crucifixión, como que ese fue el momento en que se estableció la expiación. Sí. Hay muchos ejemplos de cómo invertir un marco de referencia, siempre basado en un modelo mental y no en experiencia directa. Esto, por eso que ni siquiera yo lo llamaría espiritual, sino realismo o realistas. Hay que ser realistas. ¿Qué es lo que estamos experimentando? Honestos en nuestra investigación. Esa es la parte que inicialmente hablan y que lo hacemos, fíjate como dicen que hay aplicaciones menores que son dolorosas, el uno ver erradamente a los demás o Sí. a uno mismo, y hay otras que son extremadamente trágicas, que son tu modo de ver la realidad. Por ejemplo, este mundo es un desastre, de aquí no salimos nunca, no está todo bien, etc. Eso es trágico, es una Sí. visión trágica del Y la está creando la mundo. misma persona. Y bueno, hablan de cómo esto ha influenciado nuestros comportamientos, dando el ejemplo de eso de que esto te va a doler más a mí que a ti. Y es una manera de uno decir, está bien, pues, o sea, yo me estoy sacrificando por ti. A esas distorsiones tan grandes hemos llegado. Corrigen otra vez que Jesús no fue castigado, o sea, como normalmente nos dicen en la iglesia, que mira, Él murió por tus pecados. Sí. Eso no tiene sentido, pero si Él ni siquiera estaba aquí cuando yo Cuando no estaba aquí el cuando supuesto pecado. Sí. Sí. ¿Tienes algo que agregar aquí? No, o sea, solo que la invitación sigue en pie en cada párrafo, que es verlo por nosotros mismos. Por nosotros mismos, hacer esa investigación y darte cuenta de dónde viene. Si vienes de allá o si vienes de aquí. Si es de allá para acá o de acá para allá. Sí, vamos a hablar un poco de lo que es venir desde aquí. Ok. Cuando nosotros estamos viviendo una experiencia, la que sea, una interacción con alguien o nuestros propios pensamientos, manejar alguna actividad,
primero notar que hay una conciencia de lo que está pasando y luego a través de eso ver que hay un juego mental, un patrón mental que está intentando definir la realidad. Sí. Cómo esos pensamientos están diciéndonos lo que está pasando, nos está explicando lo que está sucediendo. Y aquí vamos a sentir obviamente o inspiración, belleza, amor. Esto marca nuestra verdad. O resentimiento, separación, ataque, conflicto. Eso marca lo irreal. Es así de simple. Porque tú mismo lo vas a sentir. Tú vas a ver la incomodidad que está cuando estás en ese otro lado, pues, creyendo en eso. Yo quiero jugar abogado del diablo aquí, por más simple que sea, porque hay gente que va a decir, bueno, pero ¿cómo yo sé que de verdad no debo sentirme mal a través de eso? Pregúntate a ti, ¿cómo te quieres sentir ante el trato que tienes con tu familia? Sí. ¿Cómo te sientes en relación a tu trabajo? ¿Cómo te sientes tú al gritarle mentalmente, incluso cuando estás manejando a otra persona? O sea, eso es lo que tú quieres albergar en tu vida. Esta contracción te hace sentir bien. O sea, uno mismo lo tiene que hacer. Y ahí tú lo vas a ver. Tú solito. Y esa otra parte, que como te decía temprano, es como una fuerza que sale de aquí, que te hace sentir que eres tú, que es tu naturaleza. Como te decía, o sea, esa es tu verdadera naturaleza, porque es el amor. Como decía un principio, nosotros estamos creados desde el amor, nos creamos desde el amor. Entonces, cuando ese amor empieza a salir, eso te acoge y te lleva a ti. O sea, es cuando tú puedes ver, o sea, que esto es tan divino y esto es tan... no puedo. O sea, hazlo tú solo. Tú estabas hablando conmigo temprano, cómo es difícil albergar esos que vienen, esos pensamientos negativos vienen, pero como que no tienen donde agarrarse en nuestra mente, se deslizan. Sí, por mucho que trate de querer que tú te identifiques con ellos, esto es más grande, porque es tu naturaleza, o sea, es lo que tú eres, estás hecho, y aquello otro no, aquello no existe, o sea, aquello es mentira. Entonces no puede ser. Por eso esta práctica es tan hermosa, porque lo que nosotros hacemos es reconocer que somos esa superficie lisa donde nada se apega, ¿no? ¿Me recordaste el palo encebado? ¿No era que te decía? Palo encebado, creo que sí. Era un juego folclórico. Ajá. Que se juega allá en Venezuela. Bueno, no sé en qué otras partes, pero yo me acuerdo que... Yo fui un niño de ciudad, así que no recuerdo. Niño de ciudad, no fue de pueblo, como yo. Y allá jugaba el palo encebado. En las fiestas patronales, cosas así. Que agarraban un palo, o sea, enterrado bien fuerte, y eso así en el piso, y lo llenaban de algo que tenían que... Había algo arriba que había que buscar, no recuerdo qué era, y entonces trataban, pero se resbalaban. Y se resbalaban. ¿Eso no quedaban vueltas con una...? No, ese era el... No me acuerdo. Yo solo sé porque lo leí en un libro. Ese bucán. Ese bucán. Ese bucán de baile, ese bucán. Tradiciones bien bonitas. Para los venezolanos que están escuchando. Yo no soy un buen representante. Lo leí en un libro. Ok, continuemos. No, pero sí, ese palo encebado es básicamente lo que realmente somos. Y sabemos que así continúen viniendo. Por eso una de las cosas que quería decir, no se castiguen a ustedes mismos o se sientan... Es natural. La mente, una vez que dice, viste, estamos pensando eso, qué malos somos. Aquí lo dice, o sea, si ese, o es más adelante que lo dicen lo del castigo. No sé. En un punto está. No hay manera de castigarse. O sea, quien realmente somos no está buscando un castigo. Es queriendo vivir desde su naturaleza. Descubriendo eso que hay ahí. Entonces, acógete a ti mismo. Cuando te veas que, ay, estaba ahí metida en esto, no importa, está bien. Me acabo de dar cuenta de que estaba puesta ahí. O sea, que estaba identificándome con algo muy bien. Mientras más tú lo vas practicando, eso más se va expandiendo. Entonces, más rápido te das cuenta de que... por eso es que ya te vas convirtiendo en palo encebado. Es más amplio, más amplio. Y al recordar que tú eres ese palo encebado como tal, no te afecta el hecho de que vengan tantas
tantos pensamientos negativos. O sea, tú estás en tu certeza ahí. Un estudiante que tengo ahorita, que de hecho estudia el curso de milagros, justamente el sábado me dijo, así lo puedo traducir directamente, pero está en el curso de milagros que dice, en la ausencia de mi defensa está mi seguridad. Ajá. No tienes que defenderte ante algo que no te está haciendo nada. Entonces, ahí está tu seguridad. Tu seguridad es previo a la necesidad de la defensa. Ujú. Eso es todo. Y me gusta que de hecho el segundo punto, ¿estamos en el segundo o el tercero? Estamos en el Estamos, segundo, justamente dice, la mejor defensa consiste en no atacar la posición del otro, sino más bien en proteger la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién eres? sí. ¿Quién realmente eres? Lo cual, repito, no es una personalidad. Así como Dios no tiene una personalidad, y eso es algo que voy a mencionar ahorita. Ujú. Tres, ¿no? Sí. Proyección egoica o visión real. Aquí empezamos a ver más de lo que es esta visión correcta de la vida y por consecuencia lo incorrecto, que es la proyección egoica. Dice, la afirmación mía es la venganza, dice el Señor, es una percepción falsa mediante el cual uno le atribuye a Dios su propio pasado malvado o ego. Ese pasado malvado no tiene nada que ver con Dios. Él no lo creó ni tampoco lo sustenta. Dios no cree en el castigo. Su Tal cual. mente no crea de esa manera. Dios no tiene nada contra ti por razón de tus malas acciones. ¿Cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas? Asegúrate de que reconoces cuán absolutamente imposible es esta suposición y también de que procede enteramente de la proyección, ego. Este tipo de error es responsable de una multitud de errores similares, incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del jardín del Edén. Quizá por eso piensas a veces que no te estoy guiando bien. He tomado las máximas precauciones para usar palabras que sean casi imposibles de distorsionar, pero siempre es posible tergiversar los símbolos si así se desea. En otras palabras, nosotros siempre trabajamos con la verdad, pero o la tergiversamos para crear algo falso o las aceptamos por lo que son. Mi comentario aquí es... ok, más adelante van a hablar del cordero y el león, como una especie de dualidad. Y lo muestran como están en balance los dos, no en conflicto. Sí. Pero esta es la clásica interpretación de que la dualidad es una existencia mutua y no un conflicto. Pero nosotros podemos ver la dualidad como conflicto únicamente si nos identificamos con algún extremo o con alguna polaridad de la dualidad. En otras palabras, si yo me considero una persona buena, voy a tener un conflicto natural con el mal. Natural, porque estoy existiendo en separación. Existo como bueno. Si me considero una persona mala, entonces voy a estar en conflicto con los buenos también. Porque ahora yo debería ser, pero no lo soy. Y es natural. Y esta es cualquier inversión que nosotros hagamos con la polaridad de cualquier cosa. Entonces, desde ahí podemos crear obviamente la visión del mundo como dual. Como todo tiene cosas buenas y cosas malas. Todas las cosas tienen... hay una parte que es aceptable y una que es inaceptable. Y de ahí construimos un mundo falso del cual Dios no tiene ni la menor idea. Porque Dios es simplemente la visión no dual de la realidad, en la cual todo es permisible y no hay una preferencia hacia uno o hacia el otro, pero lo único que conoce es pura verdad. Vivir desde la verdad no es vivir como una persona buena, porque lo bueno es moral y lo moral es creado por el humano o por la mente. ¿Ya? Sí. Bueno, yo me fui por, o sea, cuando decimos, esto es un castigo de Dios.
Bueno, primero que decía que ya está más que dicho que Dios no castiga, que se castiga es uno mismo por creer que Dios te está castigando. Por lo que, como hablamos temprano cuando tú me estabas comentando, que si tú te creas que Dios castiga, entonces se me perdió la idea. Se me perdió la idea totalmente porque quise recordar lo que tú me has dicho. Ok, yo te voy a remendar mientras piensas. Ok. ¿Quieres? Sí, sí. Ahorita me va a Eh, venir. Espero. Primero estoy yo primordialmente, el yo primordial. Luego tengo que proyectarme yo como algo que existe para luego eh, imaginarme a Dios como algo superior que está juzgándome de la misma manera como yo juzgo la realidad, y de esa manera creo la posibilidad de que si yo hago algo malo, me castigo. O sea, tiene que ocurrir todo esto. Si cortamos de raíz todo esto y estamos simplemente con lo que es, primero, no estás tú ni está Dios, está esto. Sí, ya me vino. Que es como tú castigas, tú crees en el castigo, en juzgar, en todas esas cosas, y tú vives así, no me estoy refiriendo a nadie, ¿no? O sea, es para dar ejemplo, porque como tú crees que Dios castiga, entonces tú también castigas. Castigas al que te hace algo, o lo castigas aquí en tu mente también, porque este que me hizo esto, ahora él es esto, esto y esto. Entonces tú mismo estás creando ese mundo que tú creíste que compraste y ahora lo estás creando. Entonces por eso uno dice, tú mismo te estás castigando. No es Dios, porque Dios no sabe nada de castigo. O sea, ya tú lo has dicho bastante. Entonces, era eso lo que quería decir, que una vez más venimos a decir que tenemos que dejar todas esas creencias. Porque si a ti tú te das cuenta, o sea, tú mismo, no lo van a hacer porque yo lo estoy diciendo aquí, pero tú te das cuenta que esas creencias no te están sirviendo para nada y te mantienen siempre en un estado de depresión, creyendo que Dios te castiga, que tú tienes que castigar a este porque te trató mal o porque te ofendió X, este, ve cómo te hace sentir eso, entonces empieza a limpiarlo. Empieza a dejar ya todo eso, ya eso es pasado, ya el pasado no está. Entonces, como siempre digo, confía en tu corazón. Empieza a buscar eso en ti para que te liberes de todas esas cosas. Sí. Si bajo eso uno se justifica que está bien, entonces castigar a otros, y ese castigo es mental. Uno está juzgando a la otra persona y diciendo, o sea, eso eres tú y te mereces ser así y te mereces mi juicio por esto, Sí, porque uno está constantemente castigándose y juzgándose. Entonces eso lo extrapolas al otro. sí, o como cuando estás conociendo a alguien y lo viste y te dio una impresión, ya tú lo etiquetaste. Y a veces, o sea, conoces, hablas con la persona y a veces ya la etiquetaste y ya no hay quien te saque de que este es una no sé qué o qué sé yo. Pero a veces está el milagro que dices, esta persona no es lo que yo creía. Entonces que uno tiene que ver esas cosas y así, esto no es nada que yo tenga que decir, o sea, muéstrame y ya, o sea, que esto está burbujeando ahí tan bello y ya. Continuamos. 4, ¿no? Sacrificio como atajo. Vamos a volver a la palabra sacrificio. Eh, y lo que digo sacrificio como atajo es, vamos a leer aquí, vamos a utilizar la idea del sacrificio como una manera de alcanzar esa iluminación o esa liberación, salvación, simplemente porque estás diciendo, bueno, ya a veces este es el mandamiento, básicamente, el sacrificio. Dice, el sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Dios no sabe nada de sacrificio. Procede únicamente del miedo, y los que tienen miedo pueden ser crueles. Cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación. Exhortación quiere decir invitación. A que debes ser misericordioso tal como tu Padre en el cielo lo es. A muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les atañe a ellos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es atacar. Y como resultado de ello se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, malográndose así el aprendizaje. Quiero hacer 2 comentarios nada más aquí. No existe sacrificio en el sentido de... De hecho, es una palabra que pudiéramos pulir aquí.
Pero no existe un sacrificio en el sentido de que voy a perder algo a favor de esto. Un niño no sacrifica, desde su punto de vista no está sacrificando nada. Está automáticamente eligiendo qué quiere jugar, qué quiere hacer. Es impulsivo en ese sentido. Y nosotros los adultos modernos lo que queremos es ponerlo rígido. No, juega con esto ahorita, haz esto ahorita. Pero si dejamos a un niño ser, el niño va a buscar con lo que le provoque, lo que le guste. Pero nuestra mente adulta va a decir, ah, no, claro, está sacrificando jugar con este juguete para jugar con este. Eso no es un sacrificio, es una dirección de voluntad hacia donde lo que quiere hacer. Por eso Dios desconoce por completo el sacrificio. El sacrificio viene únicamente del miedo. Y bueno, eso es por nosotros pensar que en este caso, bueno, el ejemplo del niño ya no aplica, pero es el cómo nosotros pensamos que al nosotros hacer esto vamos a conseguir algo bueno para nosotros, o esto nos está acumulando buen karma, podemos decir también. Todo este tipo de ideas están erradas. Y luego, sí, el segundo comentario es algo que me llamó la atención cuando veníamos de Kentucky manejando. Y pasamos por el estado de Ohio. Y no sé por qué en Ohio hay tantas vallas cristianas. Y estas vallas me llamaron la atención porque son mensajes. Bueno, primero los mensajes, las vallas están en negro y rojo. Curioso. Negro y rojo, muy resaltante. Es como cuando alguien te quiere regañar, ¿no? Y los mensajes eran cosas como ¿a dónde quieres pasar la eternidad? Una valla gigante. ¿A dónde quieres pasar la eternidad? Y luego, unos cuantos metros más adelante, había otra gigante del mismo tamaño, diciendo, el infierno es real. Arrepiéntete, o algo así, ¿no? Eso me recuerda a esta parte cuando dicen que los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Sí. Vi otra valla, esto es publicidad política, religiosa, digo. Es la política religiosa cristiana, que decía, el matrimonio sagrado es entre un hombre y una mujer. No tengo que explicar la propaganda política ahí. Y muchos de estos anuncios, ¿no? Entonces, y eran negros, rojos, amarillos, algo resaltante, amarillista, fuerte. Entonces, yo veo eso y eso me contrae. Y después veníamos manejando y veo era una imagen que venía un camión atrás. Trailer, cosas de eso. Y no me acuerdo qué decía, porque eran un poco de palabras, pero decía algo así como todos somos uno, Dios nos ama a todos, algo así. Y bueno, al pie te dabas cuenta de que era un mensaje hinduista, de un yogi o algo así. Entonces vi el contraste tan fuerte ahí. Sí. Qué interesante. Son mis únicos comentarios ahí. Sí, yo no tengo nada que comentar. Yo puse 4 y puse 2 corazones. No, era mi comentario, corazón. Eso lo explica mejor. Sí. Para los que están en YouTube. De hecho, después no escribí más. Bueno. A ver qué sale. 5. 5. Mente clara ve solo la verdad. La mente clara ve solo la verdad. Mente sin estar asociada con los pensamientos es una mente clara. No es una mente sin pensamientos. Es una mente cuyos pensamientos no influyen en la definición de lo que está viendo. Mente rectamente zen. Mente rectamente sana. Zen. Zen. Mente rectamente zen. Dice, se me ha llamado correctamente el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cada vez que leo eso no puedo dejar de escuchar la canción. Yo te iba a decir desde que no estaba leyendo. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El pecado. El pecado. Bueno, pero es que aquí dice los pecados del mundo. Pero la canción original de la iglesia era el pecado.
¿No? Ahorita soy yo la equivocada. Capaz ya es el pecado. No sé. Bueno. Ok, no me acuerdo bien de la canción. No, ya ven. Yo me acuerdo de mucho, eran bonitas. Sí. Me gustaban. Yo ayer les estaba cantando una que también recordé. El instrumento de tu paz. Por el poco tiempo que duré en mi iglesia católica, yo disfruté bastante de eso. Al menos no nos Cosa aterrorizaban. linda. No. Eso puedo decirlo. Sí. Eran bastante cariñosos. Ujú. Ok, entonces, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo es como se le ha llamado correctamente a Jesús. Mas quienes representan al Cordero manchado de sangre no entienden el significado del símbolo, sacrificio. Obviamente, sí. Si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia. El león y el cordero tendidos el uno junto al otro simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que coexisten naturalmente en paz. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es otra forma de decir lo mismo. Una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza. No confunde la destrucción con la inocencia, porque asocia la inocencia con la fuerza y no con la debilidad. Correcciones aquí de cristianismo. Una vez más, el sacrificio no es el camino. De hecho, estaríamos sacrificando nuestra inocencia simbólicamente para poder conseguir lo que ya somos o éramos. O para dar gracias a Dios. ¿Te imaginas un Dios sentado, noble y bondadoso, que le traigan un pobre animal y lo corten ahí enfrente? No tiene sentido. Sí. No voy a ir a Caín y Abel. Ok. Hay muchas partes, de hecho, en los textos gnósticos donde se hace referencia a Jesús diciendo bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios. Hay una parte donde dice que como los bebés, hasta que tu visión o tus ojos no vean como los ojos de ese bebé, le dice a sus discípulos, entonces no serás digno del reino de Dios. O dichosos son los niños que son inocentes porque ellos son los que heredarán el cielo, algo así. Uh-huh. O sea, hay muchas referencias que Jesús hace esto, y es porque, como dice referencia yo mismo hace rato, los niños son los que tienen una visión pura de la realidad sin estar mancillados por los pensamientos. Sí. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Acaso nosotros estamos mancillados de sangre ya por ser adultos y todo esto? No, es reconocer una vez más quién eres, fundamentalmente, y de saber, esta es la inocencia. La inocencia está subyacente siempre, nunca me ha dejado. Uh-huh. Mi ser siempre ha sido, solo que he estado acostumbrado y muy hipnotizado a la proyección mental. Uh-huh. Entonces, liberarnos de esa proyección mental, lo cual no es un trabajo mental, debo repetir, es un regreso a lo que siempre has sido, siempre serás, y que eres obviamente en este momento. Es regresar ahí una y otra vez. Reforzar esto es lo que hace que podamos estar en este estado cada vez más de manera permanente. Lo último que voy a resaltar es lo que dijeron el león y el cordero. La dualidad está siempre en paz, no es un conflicto. En otras palabras, podemos ver un palo con dos extremos, y entonces decimos los extremos están opuestos el uno al otro. Los extremos no existen, está solamente el palo, pero vemos extremos. Los extremos no están en conflicto, son una unidad. Ejemplo visual. Sí. Es siempre, o sea, hagan ustedes mismos su reconocimiento para que ustedes mismos vean que ustedes son la inocencia que hablan allí. Todo el mundo es inocente. Todo el mundo es inocente. Sí, y eso solo lo podemos hacer en ese momento en que nos sentamos y tratamos de estar ahí. Las primeras veces
es difícil, hay mucho alboroto, hay mucho ruido, hay quienes y ya lo hacen. O sea, ya se sienten ahí, no sé qué palabra usar, pero mientras más lo hagamos, seamos pacientes. Eso, pues, voy por esa parte del librito que estamos leyendo del Zen. Que hay que ser paciente, la constancia. Siéntate, siéntate. Ay, me fui bien. Siéntate y hazlo. Sí, porque de hecho la paciencia no es una cualidad de nuestro ser mental. La paciencia es una característica natural de nuestro ser. La conciencia no se apresura en el tiempo porque existe en eternidad. Es Sí. el ser separado, el que busca siempre apurarse. Lo que te decía que cuando uno, voy a decir, estamos en ese estado, pero sabemos que estamos ahí siempre y no estamos en ninguna parte. No, tú sientes, por decir algo también, que no hay tiempo, como te decía temprano, o estás en un segundo o estás eternamente, porque es increíble. Sí. Y es cuestión de seguirlo experimentando, seguirlo, y cada vez va expandiendo más. Si te puedo agregar a tu vocabulario ahí, es decir, cuando estás en reconocimiento de tu ser, así se siente. Así sea por una fracción de segundo. Sí. Pero es un reconocimiento. No es una suposición, no es una idea, no es una teoría, es un reconocimiento. Y que lo puedes hacer en cualquier momento. Cuando estás en desconocimiento, lo cual es nuestro acostumbrado, condicionado estado mental, y está bien, ahí entonces estamos obviando nuestra naturaleza y está bien. Lo importante es hacer ese reconocimiento constantemente. Por eso es que esto no es una cosa así como que conseguí la iluminación. Ok. Bien, por ti. Ahora, ¿cómo te comportas con este reconocimiento? ¿Y qué tanto lo haces? ¿O qué tanto vives desde ese reconocimiento? Esa es la invitación de todo el curso, de todas las enseñanzas místicas. Vivir en la unidad. Continuamos. Ay, vi un arco iris por aquí. Hay un arco iris. 6. No. Sí. Esto no, Sí, no sé. Todo se parece. Inocencia no es debilidad. Yo no soy muy creativo para esto. Sí. Pero es que todo es lo mismo al final. Sí, ¿verdad? Dice, la inocencia es incapaz de sacrificar nada porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud. No puede proyectar, tan solo puede honrar a otras mentes porque honrar a otros es el saludo natural de los verdaderamente amados hacia los que son como ellos. El Cordero quita los pecados del mundo en el sentido de que el estado de inocencia o gracia es uno en el que el significado de la expiación es perfectamente obvio. La expiación carece por completo de ambigüedad. Es perfectamente inequívoca porque existe en la luz. Únicamente los intentos de ocultarla en las tinieblas han hecho que sea inaccesible para aquellos que eligen no ver. Mis comentarios. Primero, como hemos dicho, Dios no discrimina. Quien discrimina es la mente. Simple. Para salirnos del lenguaje religioso y no decir Dios, la conciencia. La conciencia no discrimina, no tiene preferencia y por ende simplemente está consciente de todo. Tú estás consciente de toda tu realidad, sea lo que sea. Que tu mente tenga preferencia, bueno, eso es otra historia. Pero la mente no es la que manda, no es tu ser. Entonces, por eso la inocencia es incapaz de sacrificar nada, porque la mente inocente dispone de todo, como la conciencia. Decimos las infinitas posibilidades. Y solo se esfuerza por proteger su plenitud. Yo ni siquiera diría porque la conciencia no se esfuerza para nada. ¿Cuánto esfuerzo necesitas hacer tú para estar consciente? Cero. Nada. Entonces no hay ni un esfuerzo. Pero entiendo lo que dicen aquí. Sí. Es básicamente la conciencia o inocencia únicamente puede ver lo que es, no lo que no es. Es como la luz solamente puede ver iluminación, no puede ver oscuridad. Donde ve ya no hay oscuridad. Entonces es lo mismo. Como el sol tratando de ver. Sí. No puede proyectar.
la inocencia o conciencia no puede proyectar. Eso es la mente lo que lo hace. Y nosotros, la conciencia, creernos lo que la mente proyecta es lo que causa la imagen del ser separado. Sí. Me gusta, y estaba imaginándome los niños, ¿no? Una vez más, que los niños, primero, no pueden sacrificar nada por lo que ya expliqué. O sea, están simplemente jugando, buscando, compartiendo. No se proyectan como una imagen, a menos que sea como juego, y ellos lo saben. Sí. Y cambian de inmediato. O sea, primero soy un monstruo, y después ya soy un policía, y después soy un, no sé, un bombero o cualquier cosa. Y fíjense cómo me sigue viniendo a la mente el niño. Dicen, tan solo puede honrar a otras mentes porque honrar a otros es el saludo natural de los verdaderamente amados hacia los que son como ellos. Un niño jugando con otro niño. Estoy seguro que hay excepciones, obviamente, de niños un poco traumados que no aplican esto, pero un niño, digamos, saludable, amado y querido, siempre va a buscar otro niño y juegan de inmediato. No están que sí, no me va a juzgar porque seguramente mi juguete es más que menos y así se pelean un ratico. Ya después tú los ves otra vez jugando con el carrito, con la cosa. Eso es otra cosa, sí. O sea, pelear o esas discusiones, excelente ejemplo. Porque sí, los niños de repente pueden tener, no, que esto es mío, que esto es tal cosa, y después, no sé qué. Mira, esto. Pasan a lo siguiente. No sé si llegaste a una parte, o lo recordarás en el libro de Zen, donde dos estudiantes de Zen están argumentando sobre algo. Y a mí me parece que esto es lo que quiere decir esta parte del Buda. No, a mí me parece que es aquello. Entonces, en la tercera réplica, o sea, ponte que tú dices algo, yo te replico, después tú me replicas, y después, antes, lo que yo te voy a replicar, que pareciera que fuera a construir sobre el argumento, es, vamos a tomarnos un té. Y entonces van a tomarse el té. Porque tú haces un té muy bueno. Es la misma actitud. Es pasar de una a la otra. Es un argumento, pasa lo siguiente. O sea, sí, no se quedan pegados en una pelea o algo ahí de diferencia. Y se van en la noche diciendo, no, porque yo tenía la razón, porque es que seguramente cuando el Buda dijo esto, él no tiene entendimiento de lo que es el Buda en realidad. Sí. Ellos lo saben, en principio. Cosa que no pasa en cristianismo. Generalmente. La expiación carece por completo de ambigüedad. Vamos a hablar otra vez aquí de lo que es el proceso de claridad mental. ¿Okay? Lo que llaman expiación y milagros es el proceso o dinamismo de regresar hacia la verdad y al entendimiento de la realidad, tal y como es, lo cual es el establecimiento de nosotros como conciencia. Entonces, la expiación no tiene ambigüedad por esa misma razón. Por eso antes dicen, el estado de inocencia o gracia es uno en el que el significado de la expiación es perfectamente obvio. Si nosotros vivimos en oscuridad, entonces vemos la luz como, o sea, yo que vivo en oscuridad, veo la luz como algo que está liberándome de una falsedad. ¿Okay? Ahí veo ambigüedad. Yo la oscuridad, la luz que me ilumina. Pero si yo me veo como iluminación, como luz, nunca veo oscuridad, como acabo de decir. No hay ambigüedad, simplemente hay luz. A donde sea que yo voltee, hay luz. A donde tú veas con conciencia, hay conciencia. Y la conciencia es en esencia lo que dice lo que es. Y sin tener que recurrir a la mente dual que oscurece un lado para poder ver el otro. Sí. A eso se refiere para mí esto. La expiación es obvia, es evidente. Y es perfectamente inequívoca porque existe en la luz, dice. La expiación existe en el reconocimiento de la verdad. O sea, es la pureza. Sigo entonces, con la misma metáfora. La luz que ve simplemente no conoce sombra. Apenas ve, ¿dónde está la sombra? No la veo. ¿Está ahí atrás? No, ya está. Sí, exacto.
Únicamente los intentos de ocultarla en las tinieblas, o sea, de obviar la luz, ¿no?, han hecho que sea inaccesible para aquellos que eligen no ver. Ujú. Creo que mejor no queda la metáfora que si tú decides vivir en la oscuridad, entonces, bueno, la luz no está disponible para ti porque tú eliges eso. Pero en el momento en que tú eliges ver desde la verdad, todo se ilumina. Y lo que no se ilumina es porque todavía secretamente lo quieres mantener oculto. Ujú. Pero ya le llegará su momento. A todo cochino le llega su sábado. Pobrecito. Sí, no es buen ejemplo. Siguiente. 7. La única corrección. Me encanta porque yo resumo esto con, sí, la única corrección que hay que hacer, y lo dicen al final del párrafo o del punto. Dice, la expiación de por sí solo irradia verdad. Sustituyen verdad Sí. con luz. La expiación irradia luz. Verdad, luz, todo se refiere a lo mismo. Es por lo tanto el epítome de la mansedumbre y derrama únicamente bendiciones. No podría ser eso si procediese de cualquier otra fuente que no fuera la perfecta inocencia. Aquí estamos atando inocencia, visión inocente con visión correcta, con luz, con conciencia, que no discrimina. La inocencia es sabiduría porque no tiene conciencia del mal y el mal no existe. La luz no tiene conocimiento de la sombra y por ende la sombra o la oscuridad no existe. La inocencia es sabiduría precisamente por eso, porque sabe. Ok, es como decir, todo lo que yo sé, lo sé. Ok, y no puedo saber lo que no sé. ¿Me entiendes? O sea, Claro. si no, y si no lo sé, no existe. Punto. Si no lo sé, no existe. Esto, si lo aplicamos a nuestro entendimiento espiritual, si lo quieren llamar así, ya está todo. Eso es precisamente a lo que se refieren aquí. Quiero hacer estos cortes porque está lleno de información muy, muy bonita aquí. No obstante, es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. ¿Ves? O sea, tú únicamente, todo lo que tú sabes está hecho de verdad. Tergiversado o no. Sí. La resurrección demostró que nada puede destruir a la verdad. Quiero hacer un punto aquí también, cuando termine. El bien puede resistir cualquier clase de mal, al igual que la luz disipa cualquier clase de oscuridad. La expiación es, por lo tanto, la lección perfecta. Es la demostración concluyente de que todas las demás lecciones que enseñé son ciertas. Si puedes aceptar esta generalización ahora, no tendrás necesidad de aprender muchas otras lecciones de menor importancia. Basta con que creas esto para que te liberes de todos tus errores. Primero, voy a ir de atrás para adelante. Yo corregiría el curso de milagros aquí, si puedo ser tan audaz de hacerlo, porque yo no diría basta con que creas esto, aunque pudieras empezar con creer. Eso sería, es mejor creer en algo real que creer en algo falso, pero creencia todavía es creencia. A mí me interesa refinar esto a que basta con que sepas esto para que te liberes de todos tus errores. Saber no es lo mismo que creer. Yo jamás le pediría a alguien, no, cree en esta enseñanza, cree en esto. No, a mí me interesa es mostrarte. Si no lo puedes ver, no quiero que lo creas. Sigue dudando. Nunca creas absolutamente nada. Conoce. Esa es la manera más inequívoca. Así que, más que corregir, refinaría lo que dijeron aquí. Lo otro es, la expiación es la perfecta. Titulé esto la única corrección porque, como dicen aquí, si puedes observar esto, entonces ya no necesitas ningún otro tipo de lección de menor importancia. Esto es un eco que han hecho antes cuando hablan de los niveles, ¿te acuerdas? Capas o niveles de creación o de entendimiento, algo así. Donde dicen como que si corriges desde aquí, no necesitas esos niveles. Es lo mismo. Y la lección en realidad es esto que dicen que, es a lo que voy, la resurrección demostró que nada puede destruir a la verdad. Hay una parte donde Jesús, en un evangelio gnóstico, está diciendo
se está riendo de los discípulos. O sea, está como, no burlándose de mal, sino diciendo como que ustedes están preocupados por mí, por lo que me va a pasar mañana. Lo iban a ya crucificar. Él lo sabía. Y dijo, a quien ustedes van a ver crucificar ahí, a quien ustedes van a ver morir ahí, no soy yo. Hablando de sí mismo como la conciencia. O sea, lo que ustedes van a ver ahí no soy yo. Sí. Al que van a crucificar mañana no soy yo. Algo así dijo. Esa es la verdadera resurrección. Ya Jesús había resucitado, básicamente. Resurrección no es más que morir en el ego y resucitar como el infinito. Es reconocer quién realmente eres y vivir desde ahí, ¿no? Si entiendes esto, entonces ya no necesitas ningún otro tipo de lección porque estás corrigiendo de raíz todo. Estás desde la verdad. Exacto. Y cuando estás en la verdad, todo es verdad. No, o sea, todo lo que ves, todo lo que creas se desintegra. No hay miedo. Y sí, por eso. El miedo Porque si cuando tú empiezas a tomar decisiones bajo el miedo, empiezas a hacer todo tu mundo de miedo. Entonces no, empiezas a sentirte mal. Aunque estés acostumbrado. creas un mundo de ilusiones. ¿El siguiente? Última. La 8. La verdad absoluta. Aquí voy a retorcer un poco lo que es la aceptación filosófica de que no existe una verdad absoluta. Al decir que obviamente existe una verdad absoluta innegable. Pero es obvio que no la podemos definir y por eso es que decimos que no existe una verdad absoluta únicamente si decimos que la podemos definir. En otras palabras, no hay una verdad absoluta que se pueda definir, pero la verdad absoluta existe porque está más allá de la definición. Esto dice, la inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. En ese estado tu mente conoce a Dios, pues Dios no es algo simbólico, Dios es un hecho. Cuando conoces a su Hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación y no el sacrificio es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios, en el que solo la perfección tiene cabida. El entendimiento de los inocentes es la verdad. Por eso es por lo que sus altares son verdaderamente radiantes. Puedo hablar de varias cosas aquí. Primero, voy a compactar la primera parte donde dicen la inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. Aquí estaríamos entrando en dualidad al decir yo soy el Hijo de Dios. Dios, Hijo, son dos cosas distintas. Ok, juguemos con eso, pero en términos prácticos. Dios es la conciencia, la mente es el Hijo. La conciencia es principal ante la mente. Pero la conciencia y la mente no son dos cosas distintas. La mente es el movimiento de la conciencia del mismo modo como la ola es el movimiento del agua. Entonces, no son dos cosas distintas. Es lo mismo, pero en diferentes estados. En quietud o en movimiento. Así que ahí colapsamos todo como la conciencia y la mente en realidad son una. Dios y el Hijo son uno. En este estado tu mente conoce a Dios. Obvio. Si yo reconozco que mi mente es la conciencia en movimiento, entonces yo estoy reconociendo que yo soy ese Dios. Dios no es algo simbólico. Dios es un hecho. Esta es la verdad absoluta. No me atrevo a decir Dios es la verdad absoluta, pero sí me atrevo a decir que la conciencia es la verdad absoluta. Porque no hay nadie que pueda negar que está consciente. Sí. Salvo esas malas interpretaciones, lo cual es bastante común y aceptable, donde dicen, no, pero es que yo no estoy consciente de todo. Consciente de algo es mente. Conciencia, tú sí estás consciente de todo lo que puedes estar consciente en el momento. Siempre. En otras palabras, tú no tienes una experiencia
sin conciencia. Toda experiencia es basada en conciencia. Cuando conoces a su Hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación y no el sacrificio es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios, que solo la perfección tiene cabida. Cuando conoces a su Hijo tal como es, cuando conoces a la mente por lo que es, entonces no hay ningún tipo de corrección de hecho necesaria porque estás aceptando básicamente todo lo que eres. O sea, no estás diciendo, no, la mente debe ser corregida por la conciencia. No, ya ahí no existe nada. Hay un proceso de aceptación absoluto ahí, inequívoco. Y por eso es que el altar, como dicen, el entendimiento de los inocentes es la verdad. Esto no es un entendimiento de yo voy a entender a los inocentes, sino el entendimiento que los inocentes tienen, que es a lo que nos referimos con esa mentalidad mística o esa mente clara mística de... Nos referimos a los místicos, tienen como una inocencia, como una sabiduría, parecen niños. Es lo mismo, porque han regresado a ese estado y viven en ese estado. Ese entendimiento entonces es la verdad. Por eso es que sus altares o sus corazones, diría yo, son tan radiantes. Está súper lindo. No tengo nada que agregar porque me parece que todo está dicho. Y es hermoso. No tengo nada que decir. Yo tampoco. Una vez más dimos vueltas dentro del mismo reconocimiento, que es la idea. Es para los que todavía sienten que necesitan este material. No este material del curso de milagros, sino este material de revolver una y otra vez en la mente este entendimiento, de poder llevarlo a un nivel práctico. Eso es para lo que hacemos esto. Sí. Siempre invitándolos a que busquen su verdad por ustedes mismos. Sí, sí. Nada como uno corroborar dentro de nosotros mismos. Sí. Lo que se dice, lo que se expresa y cómo se siente uno ante eso, cómo resuena uno con la información. Cuando ustedes lo hagan ya van a ver. O sea, cuando tengan eso ya, o sea, van a ver que no hay otro. O sea, las otras cosas quedan y esto sale y ahí ves tu mundo, tu paraíso. Das Paradies. Ok. Esto está aprendiendo alemán. Toda la vida. Sí, pero ahora estás más serio. Te veo. Y bueno, nos despedimos. Nos despedimos. Pero tú tienes que decir algo. Estamos en Telegram principalmente haciendo reuniones abiertas para cualquier persona que quiera entrar. El canal es abierto, es privado en realidad, pero la invitación siempre está aquí para los que obviamente ven mi contenido. Pueden unirse al canal y ahí tienen la información cuando los vayamos a hacer, que es normalmente semanal los jueves a las 5 de la tarde, hora este de los Estados Unidos, hora de Nueva York. Ahí van a ver los detalles, pero ahí es donde estamos compartiendo más que nada seminarios de la ley del uno, pero el camino directo, que es nuestra manera de vivir lo que es este entendimiento, lo que subyace básicamente nuestra experiencia y lo que desenvuelve todo lo que estamos buscando en el llamado o denominado camino espiritual. Si quieren saber más sobre el camino directo, también en la descripción van a encontrar varios enlaces. Instagram es mi lugar de compartir con más detalle esta información y sobre el trabajo que yo hago. Ahí se pueden informar para los que estén interesados. Y ya, eso es todo lo que tengo que decir. Y bueno, nos vamos por hoy con más amor, con más llenos de muchas cosas lindas. Con más amor ya a veces me suena como raro porque ¿cómo va a haber más amor si ya está en amor? Algo está evolucionando ahí. Ah, bueno. Que pasen feliz día, feliz noche, donde sea que estén. Nos vemos el próximo. En profunda paz. Se les quiere. Tranquilidad. Y nos vemos en el próximo video. Bye.